La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amigos y amigos, hermanas y hermanos del pueblo israelita. Aquí el hermano Jeremías Ortiz Arcos, mediante la voz de Israel, para exponer tema referente ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un compromiso de un hombre y de una mujer por mandato de Dios y mediante los ritos sagrados y la ley que ha constituido en el orden siguiente, diciendo, después de haber terminado las grandes maravillas de la constitución del universo, como son la tierra, la mar, sol, luna, las estrellas, aún los peces, las aves y los animales, dijo que era menester constituir seres humanos. Para el efecto, de inmediato, dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, para que se señoríen sobre los peces de la mar, las aves y las bestias de la tierra. Y formó pues Dios del polvo la tierra, y le hizo soplo en la nariz, y fue el ser un alma viviente, como nos menciona en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Luego entonces, con ese gran propósito, Jehová, de haber formado a Adán, hizo nacer de la tierra, como ya dijimos al inicio, plantas y animales y aves y peces, y le puso para que pongan los nombres que le corresponden. Por eso hasta hoy lo que dijo Adán, él queda establecido el nombre. Y en ella observa diciendo que no conviene que el hombre esté solo, es menester formarle una compañera idónea. Para el efecto entonces, le dio un sueño profundo a Adán. Y entonces aprovechó ese sueño profundo para quitarle una pequeña costilla y introdujo en la que estaba formando a Eva también del barro. De esta manera formó a la dama. Entonces se despierta Adán. Y para él no le parecía un ser humano, era algo más que caminaba por ahí. Y cuando se levantó le dice, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y ella responde con la palabra sí. Es donde justo el gran autor de la vida, Jehová Dios, le consolida el matrimonio, diciéndoles, henchid, sojuzgad, multiplicad. Eso justamente está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Porque ya formó hombre y mujer, lo consolidó entonces en matrimonio. Así se inicia entonces la consolidación del primer matrimonio. Y estas palabras que dijo que era menester formar una compañera idónea, dice en el mismo libro, capítulo 2, versículo 7, y en el versículo 19 y 20, donde está formándose. Y cuando dijo, tú eres hueso de mi hueso,
está justamente en el 21, 22 y 23. Así pues queda consolidado de haber constituido la familia. Y luego entonces en Génesis, capítulo 1, versículo 28 al 31, le dice Jehová, acá tienen alimentos, tienes plantas frutales que están semilla, hay aves que vuelan, todo es para que ustedes coman. Tenemos también animales que caminan sobre la faz de la tierra, todo ser que se moviliza sobre la tierra es para su alimento, como también las verduras y plantas. De esa manera termina entonces formar este precioso hemisferio para que estos dos seres administren todo lo que está sobre la faz de la tierra. Así se cumple pues entonces la constitución del hemisferio. Y luego tiene que consolidar la presencia de Adán y Eva mediante un decreto supremo que se llama la ley real, como nos indica en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 9. Parabólicamente hizo nacer de la tierra 3 árboles. El primer árbol, delicioso a la vista para comer, significa reino vegetal. Y el siguiente árbol, el árbol de la vida, significa, se refiere al Padre Jehová. Él es que hace todo, ordena la tierra diciendo, produzcame animales, inmediatamente se levanta. Al amarle al agua le dice, produzcame peces y aves, de inmediato. Por eso es el ser supremo que en su mano de sus dichos está todo. De esta manera entonces entendamos que el segundo árbol significa la presencia, el poder, la misericordia de Jehová. Y el tercer árbol, de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que los 10 mandamientos, los primeros, la correcta en observancia, y los 5 restantes, tener bastante cuidado para no caer en tentación, como es justamente, no hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que hablar cosas incoherentes, ni desear las cosas ajenas. De eso tenía que cuidarse. Una vez que ya establecido las normas, entonces, ¿qué tiene que hacer Adán y Eva? Tiene que trabajar. ¿En qué? La primera empresa Dios establece la agricultura y la ganadería. Como nos va a indicar en el capítulo 2 de Génesis, en los versículos 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que labrase. Él le dijo, cuando ya produzcan los alimentos, pueden coger y alimentarse libremente de ella. Y le hace una prevención en el versículo 17. Pero sí, tenga bastante cuidado. No vayas usted a meter la mano en de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que metiera la mano, indefectiblemente morirás. Quiere decir, Jehová Dios ya le aplicó la pena de muerte. Pero si él no sabía, ¿cómo le iba a aplicar? Por eso Jehová, inteligente, sabiamente, después de formar, todo lo ha normado con leyes. Y con mayor razón al ser humano con los 10 mandamientos, que es la perfecta sagrada
ley universal de los 10 mandamientos. Sobre el particular va a comentar el mismo Padre Jehová con su Hijo, como nos indica en el mismo libro Génesis capítulo 3 versículo 22. Ciertamente, el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal, con tal de que no meta la mano nomás y vivan para siempre. Es en esta parte realmente entiendo que Jehová Dios es amoroso, buenísimo. Nos ha formado para que vivamos para siempre jamás. ¿Y qué pasó? Lamentablemente han cometido error de una y otra manera, tentado por aquellos que caminan siempre buscando que uno caiga. Es así entonces, hasta acá vemos que Dios creó con I el universo. Formó todas las cosas visibles e invisibles, los seres humanos y la primera célula humana que viene a ser Adán y Eva. Y luego le normó mediante leyes y decretos sobre en cuanto a sus deberes y derechos. Y finalmente le constituye en qué tiene que ocuparse para que se mantenga y tenga también que ver por el pan de sus hijos, que es la agricultura y la ganadería. Y tenía razón nuestro maestro decir que el ser humano debe dedicarse a la agricultura, porque un hombre bien alimentado tiene capacidad, en todo sentido de la palabra, es inteligente, sabio y tiene salud perfecta. Pero un hombre mal alimentado camina rodeado de enfermedades y hay cosas que se olvidan porque no está debidamente alimentado el cerebro, el corazón del hombre. Bien, entonces hasta acá vemos que Dios, con su gran poder, dejó establecido el matrimonio. Ahora, en el 7º mandamiento, justamente está codificado sobre el matrimonio. Ahí dice claramente, no vayas a cometer adulterio, ni vas a hacer que tu hija se forniquen. Y a causa de eso, tiene que dejar papá, mamá y casarse. Ahí está normado. Por eso, justamente, ya empieza a diseñar en forma ordenada las normas sobre el derecho conyugal. Dice entonces, en el libro de 1 de Corintios capítulo 7, versículo 2, que a causa de esas cosas que se llaman la fornicación, cada hombre debe tener su mujer y cada mujer debe tener su marido. ¿Está claro? Entonces Dios, con la inteligencia que Él tiene, lo ha normado cómo debe ser la norma del comportamiento en cuanto al matrimonio. Y lo dice claramente en 1 Corintios 6, 18. Huyan de la fornicación. Aquel que comete cosas fuera del cuerpo, fuera de su mujer, por decir así, ya ha pecado lamentablemente. La fornicación con el adulterio tiene la paga de la muerte. Solo Dios lo juzgará. Es por eso, dice, el matrimonio
es honroso, sin mancilla, en todo sentido de la palabra, como lo dice en Hebreo, capítulo 13, versículo 4. Es la suprema norma sobre el derecho humano. Entonces, como ya nos dice en Mateo 19, 5 y 6, tiene que dejar el hombre a papá, a mamá, para irse a unir a su mujer. Ya no será dos, sino uno. Entonces, qué preciosa norma está escrito bajo la mirada de Dios para que nos vaya bien a todo matrimonio. Entonces, una vez cumplidos esos requisitos, ahora sí, viene la benevolencia. Tiene que concederle el hombre a la mujer como tal. Y la mujer a su vez también. Hay una confraternidad y convivencia en forma carnal. Desde ese punto de vista, el cuerpo del hombre ya no pertenece a él, sino a la esposa. Viceversa también, ya no le pertenece a la mujer el cuerpo a ella, sino al esposo. Por eso dice la Escritura, no vayan ustedes a entrar a la tentación de defraudarse unos a los otros. Es lo más grave. Y hoy día eso está proliferando lamentablemente. Pues la norma dice todo lo contrario. Deben hacer una convivencia conforme a la ley. Salvo por un acuerdo mutuo, quieren servir a Dios, pueden estar un mes, 2 meses, el tiempo que ellos lo crean por conveniente, sin juntarse para servir a Dios. Es cierto. Si le corresponde trabajar como sacerdocio, trabajar como levita, no puede estar con la mujer continua. Entonces, a eso es lo que se refiere todo previo acuerdo entre los dos, para que no sea impedido en las oraciones. Y una vez cumplida el periodo o el tiempo establecido entre ellos, nuevamente tiene que unir. Porque el enemigo llamado Satanás está pendiente para tentarlo a hacerlo caer. Por eso había que cuidarse mucho en ese sentido de la palabra. Entonces el matrimonio es como un vaso frágil. El matrimonio es una obra sublime de Dios que está encuadrada entre los 10 mandamientos. Tiene que en ella surgir la verdadera confraternidad. Dice el hombre, la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, en la casa, la cabeza de la mujer viene a ser el marido, el hombre. Pero tiene que trabajar, actuar con ciencia y con sabiduría para que todas las cosas vayan bien. Puede estar recomendando en Efesios 5:5 también, que sí tiene que hacer las cosas de la consolidación. Firme, decidido, no hacer las cosas a un criterio mandato por la carne. La carne es el terrible enemigo que está encubierta por 24 tentáculos del mal, como nos indica en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, y complementándole en Efesios capítulo 5,
del 19 al 21. Ahí está todo la maldad. Son 24. Uno de los principales es el celo. Por eso hoy día vemos el 45% de los casados tienen grandes problemas. Socialmente. Ahora eso también tiene su razón. Porque el hombre ha quebrantado por mandato del hombre. Hay una regla para que le vaya bien. ¿Cuál es la regla? Está en el libro de Números 6:3, que debe abstenerse definitivamente para siempre por estatuto perpetuo en cuanto al vino, el consumo del vino, de la sidra y de los licores fermentados. Porque estos tres elementos desnaturalizan la sangre del ser humano. Entonces desvirtúa la mente, donde entonces comienza el ser humano, el hombre especialmente, a actuar contrario a la verdad, embrujado por el alcoholismo. Claramente dice en Proverbios capítulo 20, versículo 1, el vino es escarnecidor, es el principio de la marihuana, y la cerveza alborotadora. Entonces crean conflictos sociales frente a sus hijos, frente a la sociedad. Viene degradándose totalmente los valores humanos. Y ahora se ha institucionalizado. ¿A efecto de qué? De la corrupción, de la inmoralidad. Por eso, niñas, niños viven abandonados. Más hay madres solteras que casados. A efecto justamente de ese dispositivo. Porque dejaron. Dieron lugar a las grandes empresas. Hablemos de los Bacos Johnson, de Pilsen Callao. Internacionales empresas que producen ese mal. Y los vendedores de la droga, la marihuana, están en todos los extractos sociales. Es por eso esta congregación realiza el nuevo pacto universal. Es el llamado, el indicado por mandato de Dios y por la misericordia de Él y bajo los fundamentos ostentatorios de la ley de Dios, tenemos que hacer de su conocimiento. La solución está en que se tiene que guardar los 10 mandamientos puntualmente, iniciando por el 4.º mandamiento, que lamentablemente lo han violado. Cuando dijo en Génesis capítulo 2, del 1 al 4, después de haber constituido estas maravillas en 6 días, descansó, decretó día no laborable al 7.º día, sábado, con el nombre del santo reposo. Con clara evidencia lo dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Jehová Dios en 6 días hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Y descansó en el 7.º día. Y lo bendijo y lo santificó.
por estatuto perpetuo, para que guarden su pueblo llamado israelitas. Por eso no somos dignos en nuestra condición de israelitas adoptivos espiritualmente. Estamos en el deber ineludible de hacerle conocer estas grandes virtudes referente al matrimonio. ¿Por qué ahora está en decadencia? Es porque nos hemos apartado de la Sagrada Escritura. Por eso hay todo el caos, aun de la misma naturaleza. Ahora vemos todos los días muertes, matanzas, violaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la ley. En primer lugar, violaron al Santo Sábado, lo cambiaron, rezaba por el domingo, transgredieron las leyes y se tiraron a la espalda al decreto supremo de Dios, basado en sus filosofías y mandamientos de hombres. Y ahora todos se preguntan, ¿es oportuno en esta oportunidad? Los gobernantes que va pasando, los gobernantes que vendrán en cualquier momento, como ya en este momento hay elecciones, yo no tengo la esperanza que va a superar. Esto creo va a seguir peor. ¿Por qué? Porque nadie mira al cielo, nadie pide sabiduría a quien le corresponde. Claramente está escrito en el libro de Eclesiástico, capítulo 1, del 1 al 10. Jehová es el dueño de la ciencia de la sabiduría. Al ser humano que busca de verdad de corazón, Él le da. Y a sus mejores amigos le da en balde. ¿Quiénes fueron? Abraham, Isaac, Moisés, Ezequiel. Hay una prueba suficiente. Por eso invoco, aprovechando esta oportunidad de la constitución de la vida matrimonial, a vuestros dirigentes que están dirigiendo y que van a dirigir, que den una mirada al cielo, es decir, ya hay que iniciar en guardar, en poner por obra las 10 palabras. Que en ella está toda la esperanza. Humanamente está probado, no va a ser posible. Y hoy en una oportunidad tuve la oportunidad de hacerle conocer con motivo del calentamiento global. Se han reunido desde el año 1992 científicos de fama, de gran conocimiento, para poder cambiar el ambiente climatológico. Hasta hoy, ningún resultado. Todos lo recordamos en el año 2014, del 1 al 12 de diciembre, se reunieron en el Perú, en Lima, más de 2.000 científicos, geólogos, astrólogos, sismólogos. No hicieron nada. Me recuerdo el comandante Ollanta, en su condición de presidente, puso 90 millones de soles a través del Ministerio de Medio Ambiente Pulgar para que conozca en qué lugar es la zona vulnerable. Caso Perú. Llegó el día, no logró nada, hicieron simple y nadamente una borradora con cargo a consolidar el año 2015. ¿En qué país? En París. Llegó el 15 en París
nuevamente hicieron las mismas situaciones, recomendaron nomás que no sigan produciendo monóxido de carbono para no seguir perjudicando la capa de ozono. Y prefirieron mejor reunirse de acá 7 años el año 2023. Creo es suficiente como un ejemplo para que entendamos ya los pensamientos del ser humano ya está llegando a su límite. Y nos conviene entonces apelar a la ciencia de Dios. Buscar entonces que guardar los 10 mandamientos para que nos vaya bien en todo el campo de los derechos humanos. Bien, en otra oportunidad seguiremos ampliando sobre este tema de la vida conyugal. Agradecemos a las personas que se están interesando en escuchar este mensaje. Es un deber del pueblo israelita hacerle conocer oportunamente. Y le deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, será entonces hasta nueva oportunidad.